Buenos días, amigos y amigas, nuevamente con ustedes, y aquí estamos con nuestro compañero encantado Manuel, muy encantado. Buenas. Vamos a hablar de algo muy interesante, sobre todo porque lo preparaste tú, ¿Sí? Porque nos vas a explicar una faceta que yo no conocía de Josep Puig i Cadafalch. Es un arquitecto, un político, y lo que no sabía era un arqueólogo. La parte de arqueología la va a desarrollar Manuel, porque es la parte más técnica para él. Yo os puedo hablar de nuestro arquitecto con esas casas con encanto, que han sido varias por toda Cataluña, y desde luego en este año 2017, este año pasado, estos dos años anteriores, hace 2 años, se celebró el año de Puig i Cadafalch, con motivo de los 150 años del nacimiento del arquitecto, y en la conmemoración centrada en esta parte arqueológica que bien nos va a explicar Manuel. Cuéntanos la parte arqueológica de este gran arquitecto. Además era muy polifacético. Sí. Y el primer trabajo que hizo, que fue bastante importante, fue en 1893, que fue Ampurias. Ampurias, ahí la parte arqueológica. Ahí fue la parte arqueológica, que él cuando hizo presidente de la Mancomunitat, y en Mataró creó la Asociación de Arqueología, en Mataró lo creó él, pues fue a excavar allí a Ampurias, ¿vale? Vale. Y uno de los yacimientos más importantes que hizo es la estatua de Esculapio, el dios de la medicina, se debe a él. O sea, ahí fue su mayor descubrimiento, en esa zona. Bien. Después tuvo muchos encargos, bastantes encargos que tuvo, y era la época de la Renaixença, Renacimiento. el renacimiento de lo que era el catalanismo aquí en Cataluña, y tuvo bastantes amigos, y uno de ellos fue Ramon Casas, el pintor. Exacto. Y entonces Ramon Casas tuvo un encargo muy importante para él, que para mí es uno de los encargos más importantes que tuvo. Además de Empúries, fue la iglesia románica, que es la única que existe, estilo románico, que es de Santa María d'Urgell. Santa María d'Urgell. Esa iglesia, y hizo el encargo de restaurar. ¿Y por qué? Porque hubo un problema. Aquí te lo comenta él. Fíjate, hace una restauración en 1918 de la decoración neoclásica del interior de dicha iglesia. ¿Por qué? Porque pusieron 50 toneladas de yeso y reestructuraron todo lo que eran las columnas y el claustro. Por un señor que se llamaba Anton Ginot. Hizo una crítica Puig i Cadafalch sobre este arquitecto. ¿Sí? Sí, que fue en el año 1766. ¿Y qué contaba? ¿Qué contaba? Aquí te lo explica detalladamente tal como te lo dijo él. En el año 1766, de triste recuerdo, sintiéndose influidos de la locura de renovación del siglo... Sí, estaba a última moda y todo el mundo contrataba a los mejores para como celebrar esta parte del Renacimiento. Exacto. Y en estilo rococó, todo se fundaba en este estilo francés, y ahí venían pues Puig i Cadafalch, que fue uno importante. Después estaba Gaudí dentro de esta onda, y eran los principios de Gaudí y de toda esta gente, que la gente con dinero contrataba para renovar sus casas, hacer fincas y estructurar iglesias y templos, en este estilo. Entonces los obispos de la Seu d'Urgell contrataron a este señor, que era de Anton Ginot, que venía de Francia. Acuérdate, en 1766 empieza ya la Revolución Francesa, nuevos estilos. Sí, era lo más llamativo. Lo más llamativo. ¿Qué pasa? Demostró tener mayor traza en destruir la obra antigua, rompió. O sea, destruía antes que construía. En vez de conservar, lo que hizo es arrasar y poner su estilo. Exacto. Y ahí fue cuando rompió el molde, y supongo que Puig i Cadafalch criticó esa forma de trabajo, porque era restaurar y conservar, no destruir y hacer otra cosa. Exacto. Y ahí estamos haciendo otra cosa. Porque ¿sabes qué hizo? Rompió las columnas y capiteles y descorchando las cornisas, que no en componer el rebozado que en mar ahora le encargaron. Tenía que rebozar el rebozado
y en vez de hacerlo, Sí. se puso a quitar. A quitar. Ya está. Y- Y a inventar. Y ahí pues hubo una gran faena para después recomponer, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que al quedar maltrecho, entonces Ramón Casas vio la catedral, que era una de las más importantes de Cataluña, y digo, vente para acá, Sí, que claro. tienes que reestructurar. Tienes que reestructurar todo esto que este señor Claro. dejó mal hecho. Claro, entonces ahí en 1918 el mejor arquitecto que había en Cataluña era... Era Puig Cadafal. Pues, Y fue cuando él empezó en esas reestructuraciones. Sí. Sí. También tenía Ramón Casas, también contrató una iglesia que compró él, que se llamaba San Benet de Vallès, que es muy curiosa esta iglesia. Pues son iglesias pequeñitas, Sí, ¿no? De sí, pueblo. de estilo románico, de y tal, pueblo, sí. ¿sabes? Estaba muy abandonada. Y entonces, ¿qué hizo el pintor Ramón Casas? Compró los terrenos del monasterio, que pasaron a manos del pintor en 1910, Sí. y como hizo un buen trabajo en lo que era la catedral de la Seu d'Urgell, Lo contrató otra vez para que continuara recuperando otra pieza importante para Ramón Casas. y eran buenos amigos, y por cierto, se reunían en donde está Barcelona, ¿sabes? El restaurante de Quatre Gats. Los Quatre Gats, que tenemos la gran pintura de Madre mía. Ramón Casas en Oh, bicicleta. es increíble. Es He estado. importante, es muy bonito y bueno, es uno de los centros neurálgicos de donde se encontraba el pintor, donde se encontraban gente de la burguesía, Claro, la burguesía catalana. sobre todo para hacer conversaciones en Sí. plan dialéctico y bueno, y hablar de todo, ¿no? De todo lo que pasaba en el país en aquel momento. Sí, pues es muy estilo, muy así de estilo, como estaba Picasso, Santiago Sí, Rusiñol, era sí. la crema de Cataluña y de Exacto, España. ahí estaban. Bueno, y hay una obra que también me llama la atención, se llama San Martí de Sarroca. San Martí de Sarroca, otro de los pueblos con encanto Sí. en Cataluña y otra de las iglesias románicas que esa iglesia acostumbra a ser poco conocidas, Sí. porque son pequeñas joyas Sí. que la gente casi ni las percibe. No las ¿no? percibe, y yo haciendo esta investigación y esto, me he quedado muy, muy sorprendido porque hay un efecto del solsticio. Sale el sol por un extremo y salen los equinoccios y los solsticios, y es una maravilla. Sí, bueno, ahí tiene su punto. Su punto. Su punto para pensar. Hemos de tener en cuenta que realmente las iglesias, las catedrales, todos estos lugares de culto siempre se colocaban en lugares muy estratégicos, Sí. porque la gente que construía tenía una información Sí. muy privilegiada que le venía dada no sé de qué fuentes, pero entendían de las estrellas, de Es una maravilla todo porque... lo que hablaba el universo. Entonces, tú piensas que el púlpito, que es el centro neurálgico de toda iglesia Sí. o catedral, está en un lugar muy especial siempre. Sí. ¿Por qué? Porque ahí hay unas corrientes energéticas que atraen, que hipnotizan y que focalizan a todo el público que está asistiendo a una misa o a una congregación a escuchar quién habla, pero no solo por lo que dice, sino por la atracción energética que hay en ese lugar donde se coloca el punto más álgido y más importante de la catedral, que es el altar, ¿no? Ese altar siempre está estratégicamente colocado. Sí, en el muy, centro, muy ¿verdad? estratégico. Y claro, esta gente que ha construido con unas informaciones muy valiosas. Sí, porque ¿sabes qué pasa? La información, hipótesis, viene de los templarios. Sí, pero también viene de la gente que investigaba con la geobiología, Claro. pues las corrientes marítimas, Sí. las corrientes energéticas, los cruces de Hadma, todo eso son puntos importantes a tener en cuenta. Porque hay otro que me llamó la atención, es que Josep Puig y Cadafal hacía unos trabajos que son obras muy importantes. Muy, muy importante. Mira, hay otro que es el monumento funerario romano. ¿Y dónde está localizado? Está localizado en Corbins, Segrià. Y es impresionante porque dice que es el monumento más importante del mundo, que está conservado el mejor. Pero es funerario. Es funerario. ¿Y qué tenemos ahí? es- Unas excavaciones arqueológicas donde están estas urnas funerarias o Sí, qué? es un templo El templo. funeral. Ven que estuvieron excavando y se ve el nombre en latín del nombre del fallecido, y dice Josep Puig y Cadafal que había unas
Comunarios son donde guardaban las cenizas. Sí, un columbario. Columbario, los perdona. columbarios que, bueno, que ahora se vuelven a tener, pero bueno, ¿estás hablando de cenizas en qué época? Sí, en Roma. Ya, porque en la España de No, José no estaba no estaba. actualizada la cremación. Oh. Hoy vuelve a estar Sí. y lógicamente está muy bien. ¿Por qué? Porque evitas muchos problemas Claro. y sobre todo ocupar grandes espacios. Claro. Cuando para dar el culto al fallecido, el simple hecho de mantener sus cenizas en lugar recogido y también, digamos, sagrado. Tú piensas que los columbarios normalmente están en una pared de una iglesia y cabe muchísimos dentro de esa pared, porque claro, es el espacio que cabe la urna. Y entonces se pone la placa con el nombre del fallecido y en esa iglesia pues va a rezar y a colocar unas velas o unas flores los familiares y amigos del difunto, ¿no? Sin tener que ocupar grandes espacios como en el cementerio. No. Claro, en la época romana, ¿por qué pienso yo que se actuaba con la cremación? Bueno, pues por problemas de higiene. Claro. Había muchas infecciones. Y entonces es una manera de evitar que se expandieran pues, epidemias de cuando fiebres tifoides o cuando la peste negra, todo eso tenía que ir bajo cremación, Claro. lógicamente. Pues Josep Puig i Cadafal reestructuró ese monumento, pero muy poco, pero está muy bien conservado. Vio que ponían ahí tanto incineración como huesos, los guardaban en una caja y lo ponían en la pared, como Vale. dices tú, que se llama columbario. Sí. ¿Vale? Es el mejor templo funerario de la época romana del mundo. Pues imagínate el valor que tiene ese lugar, ¿no? O sea, ese lugar. Sí. Y este fue otro de los proyectos muy importantes. Y yo me estoy fijando que no se iba a cualquier restauración de cualquier iglesia. A lugares muy concretos. A lugares muy concretos, pero hay tres muy importantes, que es Santa María de Urgell, hay otro, el monumento expiatorio de lo que es Roma, Sí. ¿vale? Y hay otro que también me dejó muy impresionado, que es, bueno, Ampurias, que fue la primera colonia griega, Sí. y este es increíble, Baños Árabes de Gerona. Bueno, Es increíble. Bueno, pero los baños árabes de Gerona están dentro de toda esa ruta Sí. que se abre al público cuando se abren los jardines de Gerona, Sí. Que hay un mes, en el mes de mayo, Sí. pues las grandes casas abren sus puertas de los jardines, ¿no? O sea, es la Gerona floral, La que me Gerona parece floral. que acontece ahora justo Sí, en mayo. esta próxima semana de mayo o la Sí. otra, es cuando se hace la ruta. Sí. Y bueno, están esos baños Sí. allí restaurados y bien cuidados Pero- y abiertos al público. En la cúpula se ve un agujero, Sí. ¿vale? Y entra el sol y ilumina donde hay una piscina, Sí. se ve perfectamente. Se ven como pequeños ojos de buey Sí, que van dejando entrar la luz. de la luz. Y es una copia, ¿eh? Dicen que fue ¿cómo era? Uno de la edad, Ramón Suñer, Sí. del siglo XIII, XV, que se fijó en los baños árabes, ¿vale? No es un baño árabe original, sino que se fijó. Hicieron una copia Hicieron una copia de estilo románico y estilo árabe. árabe. Claro, la cultura árabe y mozárabe estaba muy arraigada en toda la parte sur de Claro, España. claro. Y entonces de ahí, pues, eran lugares públicos Sí. porque la gente no contaba con baños privados en sus Claro. casas, ¿no? Y entonces estaban abiertos al público. Lo que pasa que habían baños árabes muy determinados Sí. para la gente con dinero. Claro, Era claro. diferente la historia, ¿no? Claro. Había el lugar público y el lugar privado y hoy en día, bueno, gozamos de grandes referencias y copias Sí. que hacen esos spas tan bonitos a ese estilo árabe, Claro. ¿no? Eso piensa que en Barcelona hay uno que hay que pedir cola, Sí, hay y mucha cola. con tiempo, un par de meses o tres, ¿Dónde? para poder disfrutar del lugar, ¿no? Sí, sí, es muy bonito porque los baños árabes pasaron por España y España los expandió por Europa. Sí, No, es que venía de árabe, Sí. bueno, ya venía del Oriente sí. y llegó a España, y España entonces fueron hacia Europa, hacia Francia, Inglaterra, Ahí se fue copiando. ahí se fueron copiando. Nosotros copiamos de Francia al bidet y ellos copiamos el baño. El baño. Eso está muy bien. Otro que me llamó mucho la atención,
Bueno, este es Sant Pere de Rodes. Sí, Es por increíble. supuesto, es Es un lugar muy impresionante. impresionante. Y aparte, Sant Pere de Rodes tiene una historia importante a nivel parapsicológico, que hablamos en el programa que hicimos con Miguel, del programa de Misterio, ¿Sí? y hablamos de él en este aspecto. De lo que hay allí y toda la historia que se cuenta desde el tiempo de los monjes y lo que acontece. Es que al leerlo hay una leyenda y de ahí la leyenda que claro, no lo pueden datar. Es muy antiguo. Es muy, muy antiguo. No lo pueden datar y los documentos salen del siglo XIII, XI, XII. De allí para atrás no hay más documentos. No hay más. Y estaba ya construido. Sí. Es increíble. Sí. Y me he fijado en dónde está situado, que se ve la Golfo de Rosas, el mar. Sí, tiene unas vistas, Impresionantes. privilegiadas. Bueno, desde luego hay que tener en cuenta que tanto esos lugares como los puntos que decimos aquí de vigía, siempre estaban en la parte alta de la ciudad. Claro. ¿Para qué? Para protegerse de los ataques de enemigos y sobre todo para visualizarlos con tiempo y prepararse ante un ataque. Y entonces los monasterios, que además buscaban retirarse de la ciudad, del bullicio de la gente, buscaba esos lugares altos en la montaña para el recogimiento, para el silencio, pero sobre todo para la vigilancia también les servía. Era de monjes benedictinos de la Orden de San Benito. Y bueno, una serie de circunstancias con Napoleón, en el siglo XIX, XVIII, hubo un incendio. Bueno, en la época los incendios van como reestructurando las situaciones. Reestructurando, claro. Sí, van eliminando, van quemando, van depurando. Claro. Son accidentados, son provocados, Claro, hay de todo tipo. De todo tipo y creencias, pero acontecen por algo. Claro. Entonces los monjes benedictinos tuvieron que abandonarlo con lo de las guerras de Napoleón. Después volvieron a recuperarlo. Y claro, el último incendio que hubo fue en el siglo XIX y ahí se le llamó a Josep Puig i Cadafalch. Claro, para esa reconstrucción. Para la reconstrucción. Exacto. Y bueno, hay otro que me llamó mucho la atención, es que hay muchos, es que son Montserrat, Santa Cecilia, y Santa Cecilia de Montserrat también es muy bonito. También trabajó También. Santa Cecilia de Montserrat. Sí. Pero es otro lugar pequeñito. Está cerca de Montserrat, sí. ¿vale? Es una iglesia románica. Es la primera iglesia románica, es que me fijo detalles, la primera iglesia románica que se ve documentada en lo que es Montserrat, que es estilo románico, y que fue por los abadeses de Montserrat, y había, no sé si te acuerdas, el abad Obat, que es de Vic, pues la quería absorber, coger, porque era de un noble que se llamaba Sala, que fue el primer noble que cogió esa ermita. Al morir, la quería el obispo el abad de Vic. ¿Vale? Pero quedó en la familia. Quedó en la familia. Y ahí también se tuvo que reconstruir. Para cuidarla, para mantenerla y tenerla. Entonces, Ramón Casas, muy poca gente sabe, Ramón Casas, que observaba las iglesias románicas de Cataluña gracias a Josep Puig i Cadafalch. Bueno, iban de la mano. Iban de la mano los dos. Sí. Uno tenía el dinero para poder hacer y el otro tenía la idea de cómo hacer. Claro. Entonces llevaban un buen tándem de trabajo. Un buen tándem y yo digo... Un buen tándem de trabajo, pero piensa que ha dejado muchas obras, unas más conocidas, otras menos. Por ejemplo, estas que tú nombras son las menos conocidas. Pero hay muchos que la gente visita porque son las más conocidas. Sí, hay uno en Barcelona. ¿En Barcelona y en Mataró? Sí. Sí, sobre todo hay en Mataró, espérate. ¿Y en Argentona? Sí. Tenemos, porque mira... Donde iba a veranear, ahí en Argentona. Exacto. Tú piensas que, según cuenta la leyenda, que no está escrita, cuando decimos esto, no escrita, es la leyenda que va de viva voz, ¿no? Lo que se van diciendo entre las gentes. Oralmente. Exacto. Que el arquitecto era de Mataró, ¿vale? Josep Puig i Cadafalch, y en mayo de 1897 observó la posibilidad de que se le presentaban para reconstruir 2 habitaciones de la calle Argentona, propiedad de Joaquim Coy i Regàs. Aquí también otro gran persona y sobre todo una persona con posibilidades
porque este fue el que le pidió el permiso, le dio permiso para reformarse la fachada y construir una casa grande, una casa unifamiliar, ¿no? La planificación, como no se podía hacer de otra forma en la época, siguió con el lujo y las formas de la burguesía catalana, que ella competía entre sí en hacer cosas espectaculares, ¿no? A ver quién lo hace más bonito, más grande, y entonces aprovecharon ese movimiento modernista para actuar. 130 años después, esa casa familiar de Mataró, sigue siendo un icono del movimiento cultural que se marcó hacia el final del siglo XIX, que se conserva en espectacular estado y permite que la Fundación Iluro, que la hereda en patrimonio a través de la extinguida Caixa Laietana, ¿no? Y le da un giro hacia la parte como popular y una obra de una joya del modernismo. Ella es la que emplea, o sea, la Fundación Iluro, a través de Caixa Laietana, que ya no existe, fue la que pone ahí las posibilidades del dinero de tenerla como patrimonio de la ciudad. Claro. Porque es una gran casa, ¿no? Sí. Y entonces, por el paso del tiempo, lógicamente se necesita un mantenimiento, hay gran dificultad técnica y económica para poder intervenir en ello, pero ahora está la casa de Coll i Regàs de Mataró, ya no es una vivienda, porque ya no existe, pero sí es una obra de arte que va aseverada por Pere Carles, que es el presidente de la Fundación Iluro en esos momentos, e intenta dar este giro complementario a la herencia patrimonial de la antigua Caixa Laietana, y por lo tanto está declarada como bien cultural en el año 2000, que es un momento histórico a nivel de hacer protecciones especiales. Tú fíjate que esta casa es de un estilo neogótico, incorporó un zócalo en el portal. ¿Zócalo es una piedra? Una pieza de barro trabajado y tal, y la gran tribuna de la primera planta. Tú entras en la casa y puedes ver como una gran tribuna de la primera planta y esos grandes ventanales. Hay mucha luz, que están elaboradas con piedra de Montjuïc. Toma ya. Imagínate, la casa está plagada de elementos que sugieren cosas del género de punto, porque claro, el dueño de esa casa era uno de los mayores fabricantes del género de punto en Mataró, ¿no? Y es muy espectacular la fachada de la que está dotada esa vivienda unifamiliar, porque tiene una planificación atípica. Tiene 11 metros de frontal y 25 de profundidad. Y en ella, Puig i Cadafalch ideó una gran claraboya, que está en la parte central y da la sensación de espacio, diáfano, muy amplio, ¿no? Y después hay grandes ventanas que dan a la calle y al patio interior. Hay un patio bellísimo, ¿no? Esa claraboya tiene una novedad, se puede abrir para ventilar la casa y de las estancias superiores. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que él, en la catedral de Santa María de Urgell, había una claraboya que él restauró. Y ahí empezó... Aquella no sé si se podía abrir, claro, pero esa sí tiene la ventaja. Entonces, claro, él mejoró las claraboyas porque dice, es un importante espacio de luz que estaba coincidiendo con Gaudí. Claro. Dice, un espacio importante de luz que entre para que amplitud del espacio de la catedral. Exacto, exacto. Entonces, la vivienda también cuesta con una planta subterránea y una planta baja que está ligeramente elevada del nivel de la calle para poder ventilar la parte subterránea. O sea, tú piensas que si lo ves a nivel de calle, puedes ver un espacio entre el escalón para entrar y lo que es la calle, porque en la parte baja han puesto respiraderos y esa diferencia es la que permite que nos entre el aire y ventile la parte subterránea de la propia casa. Muy bien, o sea que está hecho muy bien, ¿no? En el piso, en la planta hay pisos de las Guardillas, que está bajo cubierta, esas casas están bajo cubierta, está edificada y constan de dos fachadas principales, la de la calle Argentona, que es la más transitada y mucho más elaborada, pero después están el patio interior y el jardín.
en lo más alto de las guardillas, la parte de guardillas, que tienen un pequeño mirador y como una torreta. Ahí la gente no puede ir a visitar, o sea, no está abierto a público, pero en esa torreta se destacan sus arcos y vigas de madera, muy diferente a las estructuras metálicas del resto de la casa, porque ahí se utilizó mucho hierro forjado. Claro. Claro, había poder adquisitivo y se podía usar cualquier material, ¿no? Me he fijado mucho en las puertas que son de hierro forjado, ¿verdad? Allí en Coll i Regàs, la puerta, y es... Hombre, en Barcelona son edificios espectaculares porque está en Barcelona, pero en Coll i Regàs... Todo lo que es las chimeneas, la puerta que es de hierro forjado, es muy bonito. Todo. Entonces, ahí también podemos ver azulejos, cerámicas vitrificadas y hierros, mármoles estucados, y un gran ejemplo de todo lo que resumen las artes aplicadas del arquitecto Jaume Collet, que es el encargado, junto con él, de la restauración. En Mataró, lo que no se puede obviar es la faceta política de la Mancomunidad de Cataluña, y que lleva esa trayectoria de Puig i Cadafalch en una de las más brillantes historias que se describen en el año 2014 en Vanguardia. ¿Vale? Hacemos un parón. Quiero comentarte un detalle que no saben de Puig i Cadafalch. Además de arquitecto y de todo, ¿Y arqueólogo político, Santa María de Ripoll, en conmemoración hicieron una bandera que se ve la Virgen y San Jordi, y la pusieron en el estandarte de la iglesia. ¿Vale? ¿Qué pasa? La guerra civil. Problemas. ¿Qué pasó? Esto lo hizo Josep Puig i Cadafalch, este estandarte de esta bandera, en conmemoración de los mataronenses y él, gracias a la Mancomunidad y a lo que es el patrimonio de arqueología de Mataró, hicieron un regalo a Ripoll, a la Catedral de Ripoll, que también es espectacular. Hicieron el estandarte. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo vinieron los franquistas, dispararon donde estaba colgada y la quemaron. Claro. ¿Qué pasa? En 1997, este autor que me has dicho... Sí, se vuelve a reconstruir y la vuelven a colocar en su lugar. Perfecto. Ahora ya no las disparan. No, por favor, no. Por favor, no. Porque he visto la bandera, muy bonita, y fue en 1997, en conmemoración de... ¿Cuánto hace? Que hizo él, en 1897, él hizo la bandera. ¿Vale? En conmemoración de esos 100 años, hicieron y la pusieron otra vez. La volvieron a poner. Bueno, pues desde luego esta historia es muy bonita porque el conseller de Cultura eleva a Puig i Cadafalch a la categoría incomparable como persona y como un personaje importante, como podía ser en esa época Francesc Macià o Lluís Companys. Se le hace un reconocimiento, ¿no? Y es muy, muy importante. Pero fíjate que el arte, el trabajo que se empleaba en estas casas y todo esto, pues te hace darte cuenta de la importancia que era el plantar cimientos para lo que es la propia familia y la gente reconocida, ¿no? Sí. Porque es que piensa que era alumno de Domènec Montaner. Ahí fue su maestro. Sí. Y claro, está Gaudí, Domènec Montaner y Josep Puig i Cadafalch. Y fíjate, es que Domènec Montaner se inspiró y habló también mucho con Gaudí. Domènec Montaner habló con Josep Puig i Cadafalch. ¿Tú imaginas aquella época de arquitectos, de cultura? Bueno, ahora te puedo contar Joaquín Coll i Regàs. Él también nació en Mataró en el 1855 y su padre y su abuelo Coll eran sastres. ¿Vale? El abuelo materno, Feliciano Regàs, era fabricante. ¿De qué sale un fabricante y un sastre? Pues sale toda una parte de trabajo textil, ¿no? Joaquín Coll i Regàs continúa la empresa del abuelo y de su tío materno, a la vez que era creado el inicio del siglo XIX el ingeniero Antonio Regàs i Borrell, quien inventó la máquina de hilar.
O sea, él hizo un gran invento. Eso estaba entre el 1752 y el 1837. La empresa que inició en la calle Molas número 9, después pasó a la Plaza de Cuba. O sea, porque se iba haciendo en esquina con la calle Unión. Se iban haciendo grandes fábricas en Mataró. ¿Me puedes situar la calle Molas? ¿Por dónde quedas? La calle Molas está una travesía de la calle Argentona. Vale. ¿Vale? Está entre unos cruces de la calle Argentina. Exacto. Entonces, ella después pasa a lo que es la calle Unión, ¿vale? A la Plaza de Cuba Unión, y al final se traslada a unos edificios de nueva planta en la calle de la Merced. O sea, se va ampliando. Actualmente es la calle Real, ¿no? La calle de la Merced, la calle Real, junto a la calle Recoder, la avenida Recoder, junto en ese punto, y entre la calle Churruca. La fábrica Coll i Regàs tenía el nombre comercial del sobrino, que era Antonio Regàs, ¿vale? Así que llegamos al 1880, partimos de 1855, cuando él nace, y en 1880 Joaquín Coll i Regàs se casa en la iglesia de San Josep con Magdalena Súria y Prados, otra familia importante de Mataró, y entonces, bueno, continúan de alguna manera ampliando la fábrica y ampliando todas las posibilidades. Entre los años 1882 y 1889, fíjate, el matrimonio tuvo 6 hijos. No había televisión ni nada de esas cosas, es normal, ¿no? Entonces es cuando se decide construirse una casa unifamiliar en el 1896 en la calle Argentona. Y ahí es cuando entra Josep Puig i Cadafal, que la termina en el 1898. O sea, realmente construyó la casa para uso propio de su familia, que es muy extenso, ¿no? Si ¿hay más casas de aquí en Mataró, además de Coll i Regàs y de Josep Puig i Cadafal? Esta es de las más importantes. Esta es de las más importantes. Y después la de Argentona, que es donde se iban a veranear, ¿no? Vale. Pero después de instalarse la familia, Coll i Regàs en esta casa, que no tuvo mucha suerte. ¿Por qué? Porque primero murió la madre de Joaquín Coll y que se casó en segundas nupcias con Dolores Jaumandreu y Frigola. Y muy pronto, en 1903, quedó afectado por una enfermedad mental que lo incapacitó y murió en Barcelona en el 1904. Imagínate. Entonces, entre los años 1892 y 96, ahí es cuando empezó a trabajar Puig i Cadafal en esta obra, y por lo tanto después ella se fue modernizando, se modernizaron las calles y vino también a usarla, 100 años después, un médico, el doctor Viladell, que había redactado un trabajo de memoria sobre el estado sanitario de la ciudad de Mataró. También es una persona importante. Y entonces ahí es cuando este doctor redactaba que el mal estado de muchas casas provocaban enfermedades, porque eran insalubres, ¿no? También se reformó en ese momento el salón de sesiones de ayuntamiento y se completó su techado. También en aquella época se hizo el edificio del Rengla, con las paradas de la Plaza Gran, y con esas grandes, iba a decir un catalán, piezas de rayolas, ¿no? Rayolas, azulejos. Azulejos, que son muy especiales y que en el principio estaban hechos por su antecesor, Emili Cabañas, que fue el que diseñó realmente esta cubierta y al final la tuvo que acabar reconstruyendo Puig i Cadafal, ¿no? También es de esta época, imagínate cuánta obra había en la Casa de las Cisternas, en 1891, en la calle San Simón, esquina con las calles de les Espeñas, que también está la tienda de Can Palomer o La Confianza. La Confianza, recuerda que La Confianza está en la Plaza Chica. Me acuerdo, fíjate, una pastelería, ¿sabes la pastelería de la Plaza Cuba? No, la plaza, ¿sabes tirando por la catedral? ¿Cómo se llama esa plaza donde venden el mercado? ¿Cómo se llama? La Plaza Gran. Sí, está la Plaza Cuba. La Plaza Gran, la Plaza Chica. La Plaza Chica, ¿vale?
hay una pastelería de Josep Puig y Cadafal. ¿La has visto? Bueno, pero es la misma. ¿Es la misma? Es la misma, la confianza. Claro, la confianza. Claro, Es la misma. claro. Que está en la Plaza Chica. Claro. Y la Casa de la Parera... ¿Pero siempre se ha llamado la confianza? Sí. Siempre. Sí. Vale. Y en la Casa de la Parera, en el 1894, en el Carré Nou. Vale. El Que es Carré Nou, increíble. ¿no? Es un estilo increíble. Tú imagínate la obra que se ha hecho en Mataró. Claro. Porque claro, él nació aquí y después de haber dejado su cargo, el arquitecto municipal que proyectó la casa de Coll y Ragàs en la calle Argentona, y su propia casa estaba también Can Garí, en 1897, tiene una capilla del Sacramento de la iglesia parroquial de San Julià. Y durante todo ese tiempo se trabajó en Mataró, se participó en empresas culturales, artísticas. Todo esto se diseñó, lo que tú contabas, un estandarte para la Asociación del Monasterio de Ripoll. Aquí nos habla que se trabajó intensamente también en Barcelona, sí, en el 1892, proyectándose una tienda que era la Joyería Macià. Joyería Macià. Joyería Macià también es otra obra del mismo arquitecto, que está en la calle Ferran. O sea que es también digna de visitarse. Fue su primera obra barcelonesa. Ajá. Y hoy está desaparecida. ¿Vale? Se construyeron muchas casas emblemáticas en el ensanche barcelonés, o sea, en Paseo de Gracia. Muchas están hechas de su mano. La casa de Macaya en 1904, que hoy es el centro cultural de la Caixa en el Paseo San Juan. El simbolismo que tiene también esa casa. La casa del Trinchet, 1904, está desaparecida en la calle Córcega. La casa de las Punchas, 1905, en la avenida Diagonal. La casa Sierra, 1907, en Rambla, Cataluña. Ahora pertenece a la Diputación de Barcelona, y también la casa dels Quatre Gats, que es donde se reunían todos, en la que se llama la calle Montsió. Y la cruz del quinto misterio del dolor del Rosario. Yo estuve en Sant Jordi, me fui. Sí. Al lado de Cuatro Gats, hay un edificio que se ve, no sé de qué edificio es este, me gustaría saberlo. Porque al lado de los Cuatro Gats está ¿cuál es el edificio? El de la música. El de la música. Claro, el Palau de la Música. Pero no, eso es tirando más para allá, pero al lado, yo me fijé que hice fotos, ya te las enviaré, se ve un mono tocando un violín. Y se ve a la izquierda como alguien de marinero, que sea del siglo XV. No lo sé, pero imagínate, y todo esto, bueno, pues acontece a lo largo, y al final Puig i Cadafal murió en Barcelona el 22 de diciembre de 1956 a los 89 años. O sea, tuvo una vida larga, y por propia voluntad fue enterrado en Mataró el día de Navidad por la mañana en un nicho familiar del cementerio de las Capuchinas. Una cosa también te quiero decir. Cuando llega el franquismo, le prohibieron hacer construcción. Tuvo que exiliarse. Sí. Y le comentaron, intenta, pues, hubo un conflicto ahí entre el franquismo y Josep Puig i Cadafal, que después se solucionó, pero al principio no querían que construyera. Vale, no, bueno, era normal, el régimen obligaba a no poder hacer muchas cosas. Ser de la mancomunidad. Ahí no podías, o sea, no estaba permitido. Bueno, hoy hemos paseado mucho, ¿no?, con toda la historia, muy bonita. Un pequeño detalle. Dime. ¿Sabes dónde está lo que te he dicho, que es el monumento de funerario romano? Sí. Les aconsejo que vayan a verlo. ¿Por qué? Porque hay unas hojas de acanto con rosetas en los dibujos, pero lo que me llamó llamado mucho la atención, que yo veo que Josep Puig i Cadafal ibas a sitios importantes. Yeah. Hay 7 águilas con guirnaldas flores, y se pone al sur, están las 7 águilas, y al norte están las hojas de acanto con rosetas, ¿vale? Y son los puntos cardinales. Ese monumento está en los 4 puntos cardinales, y hay otra agujero, se ve reflejado el sol, Está el sol.
quiero ver dentro, pero no me ha dejado. Quería, digo, a ver qué pasa dentro, pero solo he visto el exterior. No solo ves exterior. Bueno, para otra vez. Otra vez intento a ver si puedo colarme y es impresionante, ¿eh? A ver, yo hoy pienso que ha sido... Era muy polifacético. De Puig i Cadafalch es muy bonita, Muy bonita. Y también de esas casas tan importantes, Sí, de ese estilo modernista, ¿no? está en Puerto de Cataluña. Exacto. A mí me gustaría poder continuar hablando, Sí. no muy tarde, de esas casas importantes, Sí, ¿no? sí. Esas casas con encanto Sí. que hay por toda Cataluña, pero sobre todo muy centradas en Barcelona, Sí. que son fáciles, asequibles, de Claro, que nos claro. acerquemos, Sí. de que las visitemos y os las contemos. Claro. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa. Gracias. Gracias por estar al otro lado, por vernos, por escucharnos. Estamos encantados y os prometemos volver la próxima semana, Muy bien, ¿verdad? sí. Así que un saludo. Muy bien. Hasta la próxima Gracias. semana. Hasta la próxima Chao. semana. Chao.